Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos en una lección más sobre nuestro curso de el Espíritu Santo y seguimos explorando lo que la Biblia tiene que decir sobre este tema tan importante. ¿Ya? En esta sección estaremos estudiando lo que es Hechos de los Apóstoles. Comienza nuestro libro con una cita de Justo L. González, un historiador cubano, metodista y de los mejores historiadores que tiene el cristianismo actualmente. Califica el libro de Hechos como el Evangelio del Espíritu. Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que se presenta como una continuación de uno de los evangelios sinópticos, el de Lucas. A ninguno otro escritor se le ocurrió continuar su narración de la vida y ministerio de Jesús en su segundo libro, dándole de este modo continuidad histórica al relato. No obstante, así como el primer volumen del Evangelio de Lucas, el protagonista central fue Jesús, en el segundo toma de la misma obra, Hechos de los Apóstoles, el protagonista central, el Espíritu Santo. Ahora, quizás no todos estén de acuerdo con esto, ¿ya? Me imagino que habrán comentarios bíblicos, algunos autores que no estarán de acuerdo con esta posición y pensarán que, bueno, el título del libro es Hechos de los Apóstoles. Hemos de recordar que el título se lo puso la iglesia como tal, no es algo que está en los manuscritos originales. Entonces, nosotros como pentecostales y otros creyentes y otros eruditos, estamos de acuerdo que en realidad el protagonista no es tanto los apóstoles, sino el Espíritu Santo. Stanley Horton decía que el libro debió llamarse Hechos del Espíritu, ¿no? Justo González dice el Evangelio del Espíritu. Entonces, debemos tomar eso en cuenta, que esto es algo énfasis personal nuestro. Nosotros consideramos que el protagonista central de Hechos es en realidad el Espíritu Santo. Hay dos razones fundamentales por las que podemos considerar el libro de Hechos como el Evangelio del Espíritu Santo. Primero, esto se ve ya en los primeros versículos del libro. El Evangelio de Lucas, obviamente, es el Evangelio de Jesucristo, si bien el Espíritu figura de manera prominente en él. De hecho, más que cualquier otro, Lucas pone énfasis sobre el Espíritu obrando a través de Jesús. Pero Lucas comienza Hechos refiriéndose a un primer libro en el que registró todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Luego señala, más allá de la asunción de la obra que continuó a través de los seguidores de Jesús, el Señor había prometido la venida del Espíritu antes de su ascensión. Les dijo a sus discípulos que esperaran el cumplimiento de la promesa. Hechos 1:4. Ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo a los pocos días y a través del poder que ellos recibirían de él, evangelizarían el mundo. De modo que lo que Jesús había comenzado entre sus discípulos sería continuado por el Espíritu a través de ellos. Ahora, yo quiero poner en balanza lo que hablé en Gálatas sobre la iglesia. Ahora yo quiero hablar un poquito sobre lo de afuera. Nosotros estamos buscando el poder. Miren, hay mucha gente que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Quieren recibir el bautismo, quieren recibir la llenura. Y la pregunta es, ¿para qué quieres eso? ¿Para qué quieres ser investido de poder? Okay, ¿para qué quieres tener el Espíritu Santo? ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu? Las personas dirán, bueno, es que yo quiero, pues, es el Señor, yo quiero estar lleno del Señor, yo quiero tener más de Él. Pero la Biblia nos dice que el bautismo y el poder del Espíritu Santo es con la misión de llevar el Evangelio al mundo. Entonces, hay como que una falta de concientización, perdón, en que el bautismo del Espíritu Santo tiene el propósito de empoderar al creyente para la misión. Entonces, tú quieres tener el bautismo del Espíritu Santo, pero no estás interesado en la misión, no estás interesado en predicar el Evangelio, no estás interesado en dar testimonio. Entonces, ¿para qué rayos quieres poder? ¿Para qué? ¿Para tenerlo en la casa? ¿Para estar sentado en la iglesia? ¿O solamente para estar alabando y hablando en lengua en la iglesia? No, el bautismo del Espíritu Santo es para la misión, para pregonar el Evangelio con poder, para salir al mundo, para dar testimonio independientemente si sos maestro, evangelista, pastor, que yo soy corista en la iglesia, no, que yo soy, no, independientemente de tu servicio.
La responsabilidad de la misión es de todos en la iglesia. Ya, un paréntesis. Segundo, la expresión del Evangelio del Espíritu Santo, del Evangelio del Espíritu Santo, se deriva del lugar prominente que el Espíritu ocupa en el libro de Hechos. Al tiempo que reconoce ese lugar, Frank Tack señala que el propósito de Hechos no es el de presentar este Evangelio. Este autor dice que después de 21:11, con la sección del 28:5, donde el Espíritu es citado en conexión con la profecía, el Espíritu Santo no es mencionado. Esto es así. No obstante, a la luz de los pasajes precedentes, no puede dejar de constarse la obra del Espíritu Santo en el resto del libro. Por supuesto, no podemos aislar la referencia al Espíritu Santo de otras referencias importantes, como las que mencionan a Dios, el ángel del Señor y el Señor, como ocurre en el resto de la Biblia. En Hechos, también ciertas personalidades de la deidad son mencionadas a veces separadas y otras veces identificadas unos con otros. Por cierto, es probable que no fuera la intención de Lucas en relación con Hechos escribir un libro sobre el Espíritu. El libro presenta varios otros propósitos, pero sí parece ser que el propósito principal fue el de mostrar de qué manera el Evangelio superó los varios prejuicios que estaban esparcidos en el ámbito del mundo greco-romano, hasta llegar a un punto en el que el mensaje del reino de Dios se predicaba sin impedimento y sin temor alguno. A este logro tan sorprendente fue indudablemente la obra del Espíritu Santo. Por eso, por el lugar central del Espíritu Santo que ocupan las páginas de Hechos, vale la pena la consideración cuidadosa. Si bien no es exhaustiva de las experiencias que se registran en ellas, eso es significado para nosotros hoy. No es que usted se va a poner a discutir, a corregir a todo el mundo, mirando, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu. No, 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 no. Eso ya lo tenemos impreso en las Biblias y puede causar problemas. Lo que podemos decir es que, bueno, mira, el título Hechos de los Apóstoles, pero yo veo eh, mayor énfasis del Espíritu a través de ellos. En los mejores manuscritos, el título simplemente es los Hechos. Quizá debemos entenderlo como los Hechos del Cristo resucitado, ya que Él sigue obrando mediante el Espíritu Santo. Lucas nos indica que Jesús fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso demuestra que el autor entiende ya el prólogo de su escrito, que el Espíritu Santo es el agente especial de la autoridad divina en la nueva dispensación. F. Bruce dice lo siguiente, y F. Bruce tiene uno de los mejores comentarios de Hechos. Lo tiene Clea, actualmente traducido al español. La implicación de las palabras de Lucas es que en su segundo volumen será un relato de las cosas que Jesús continuó haciendo y enseñando después de su ascensión por su espíritu en sus seguidores. La expresión de hacer, enseñar, resumen bien la doble cuestión de los evangelios canónicos. Ella consiste en la obra y la palabra del Señor. Entonces recuerda que la iglesia tiene una continuidad directa con el ministerio de Cristo. Perdóneme que se me fue para otro lado. Ya. Jesús preparó, perdón, a sus discípulos prometiéndoles el don del Espíritu. Esto fue una improvisación en los propósitos de Dios. Esta promesa ya había sido anticipada por medio de los profetas. El último de los profetas, Juan el Bautista, le había anunciado con claridad. Mientras su bautismo era de arrepentimiento y fe para el perdón de los pecados, el bautismo con el Espíritu Santo era de poder, autoridad y servicio en el reino. La experiencia prometida era de una saturación de la personalidad en la influencia y el control de Dios de manera tal que la persona humana y la divina trabajaran juntas en el logro del propósito eterno. En Hechos 1:18 tenemos nuevamente un anticipo de la promesa del Espíritu y una síntesis de la historia que narra Lucas en su obra. Por un lado, la venida y recepción del Espíritu sobre los creyentes dará comienzo a una nueva experiencia del poder de Dios. Lucas destaca en las palabras de Jesús su comprensión de la naturaleza del testimonio del Rey. Este testimonio habría de ser poderoso, o sea, recibirían poder. El Evangelio a comunicar en cumplimiento de la misión asignada por el Señor a sus seguidores en el mundo. Es un evangelio de poder. Además, este testimonio poderoso es el que el Espíritu Santo da de Cristo a través de los creyentes, el Espíritu Santo que está sobre ustedes.
Nosotros somos nada más que canales de tal manifestación sobrenatural. Este testimonio también tiene como único tema y contenido a Jesucristo. Serán mis testigos. No testificamos de nosotros mismos, sino de Él. Finalmente, este testimonio debe comenzar donde nos encontramos, Jerusalén, y debe alcanzar a nuestros países, toda Judea, los vecinos, y llegar finalmente hasta los hombres de la tierra. Por otro lado, el versículo sintetiza el contenido del libro y señala el mapa que se recorre a lo largo de las páginas. Los hechos es el desarrollo de este versículo. En él vemos la función de los cristianos, que no es otra que la de ser testigos. Y también en estas palabras vemos el campo de la misión de los cristianos, que es el mundo entero, hasta los confines de la tierra. Además, en él vemos el poder de los cristianos para cumplir con su misión, que es el Espíritu Santo. El Señor, el Señor nos da el poder para llevar a cabo aquello que Él espera en nosotros. Entonces, Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Ya? Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Entonces, eso es de no puedo, bueno, yo puedo, Señor. De este modo, Hechos es una narración histórica, pero de carácter selectivo. Es decir, no tiene la intención de hacer una crónica de hechos históricos ocurridos en relación con los primeros cristianos. Más bien su propósito parece ser encadenar una serie de experiencias históricas que muestran la manera maravillosa en que bajo la guía y el poder del Espíritu los primeros cristianos pasaron de ser una secta judía llena del temor a ser un pueblo de toda raza, llevando el mensaje hasta el último humano de su generación bajo el poder del Espíritu. Algunas consideraciones sobre el libro de Hechos. Lucas desarrolla su relato en relación al Espíritu Santo a través de la iglesia. Recordemos que la iglesia también juega un papel importante, destacando 3 círculos geográficos, pero también mostrando un alcance cada vez más amplio en el cumplimiento de la misión. En este sentido, el libro se despliega reiterando y elaborando Lucas sobre la estructura planteada en los siguientes versos. Entonces, en 1.4, Jesús les ordena, no se alejen de Jerusalén. Y Jerusalén juega un papel muy importante en todo esto, sino que esperen la promesa del Padre. 8.1, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por toda la región de Judea y Samaria. Hechos 9.15. Pablo, descrito como instrumento escogido para dar a conocer el nombre a todas las naciones y reyes como al pueblo de Israel, haciendo un resumen del ministerio de Pablo. Hechos 19.10 declara, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Más tarde, Pablo dice que Jesús le dijo, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, tenemos un cuadro de desarrollo de hechos. Entonces, el primer testimonio es en Jerusalén. Testimonios judíos y prosélitos. Prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Los 12 con Pedro y Juan como centrales. Sus oyentes eran hombres que provenían de las 14 áreas diferentes, y 5 en Oriente y 2 de África. 3.000 se convirtieron en un día. Los números pronto ascendieron a 5.000. La segunda parte, hechos en Judea y Samaria, testimonio de los samaritanos, gentiles, adherentes y paganos. Los 7 con Esteban, Felipe como centrales. Esteban fue martirizado y los líderes esparcidos por Judea y Samaria. Pedro en Judea, Lidia y Jope, y Samaria, Cesarea. Pedro bautiza a un soldado romano que era adherente al judaísmo y su familia. Pedro es arrestado por Herodes, escapa y huye de Jerusalén. Testimonio es el último de la tierra. Bueno, este testimonio ya profetas, maestros, Antioquía, comisionan a Bernabé a Pablo. Pablo es central, los 3 viajes misioneros de Pablo y su regreso a Jerusalén, su defensa necesaria y su reunión Roma. De todos modos, otra manera de ver el desarrollo de Lucas a través de los eventos del derramamiento del Espíritu Santo sobre los diversos sectores humanos que se implican en Hechos 1.8. En este sentido, es posible darle 3 experiencias de cumplimiento de la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Un Pentecostés judío, Pentecostés samaritano y Pentecostés gentil. ¿Ya? Entonces podemos ver un desarrollo estructural de hechos, ya sea misionológico, de Jerusalén, Judea y Samaria,
o ya sea un desarrollo neumatológico de hechos. Nosotros vamos a agregar una cuarta experiencia que bien podríamos calificar como un Pentecostés universal. Eso de verdad es nuevo, es nuevo para mí, diré, porque esto ya sería una perspectiva del autor. Yo conozco el Pentecostés judío, samaritano y el gentil, pero no había escuchado hablar de un Pentecostés universal. Vamos a ver qué dice el autor. Bien, entonces, cuando hablamos de Pentecostés, quiero hacer un énfasis. Cuando hablamos de Pentecostés, no estamos hablando que esta fiesta, como saben, es una fiesta judía, se celebra la cosecha, no es que se está repitiendo 3 veces la fiesta. No es que se está repitiendo 3 veces la fiesta, ¿no? Originalmente el Pentecostés judío fue Pentecostés judío, ¿no? Se celebró en Pentecostés. Pero cuando nosotros lo llamamos Pentecostés, no nos estamos refiriendo como tal a la cosecha, sino a esta primera experiencia en que el Espíritu Santo fue derramado, ¿ya? Entonces, de ahí es que se deriva nuestro nombre como pentecostales, que pentecostales es un adjetivo para aquel movimiento de creyentes que se adhieren a esta experiencia. Y no es que los otros creyentes no se adhieran o no crean en Pentecostés, sino que para nosotros Pentecostés tiene un lugar especial, particular. Para los hermanos reformados, la reforma protestante tiene un lugar especial, importante. Entonces, para nosotros es Pentecostés, ¿ya? Y tampoco es que los hermanos reformados son herejes o algo así, ¿no? Y no calificamos de herejes a otras denominaciones. Entonces, eso es importante, ¿no? Si algún día, porque yo cuando era nuevo en la fe, era tema de discusión. Yo no sé por qué a veces discutimos en la iglesia por bobadas, ¿no? Y habían algunos hermanos que decían, mira, pero yo soy cristiano, yo no soy pentecostal, mira, pentecostal significa que soy un costal. Y usted sabe que dentro de la iglesia pentecostal, no mucho, mayormente los hermanos no tienen una facilidad de explicar ciertas cosas, ¿no? O sea, a veces los hermanos que sí se sentían orgullosos, que yo soy pentecostal, entonces no tenían una explicación a veces que dar. Y si alguna vez le preguntan, mira, pero pentecostal ni siquiera está en la Biblia le dice Pentecostés, ¿cómo vas a hacer una fiesta de cosecha? Uno no puede responder y decir, bueno, mira, yo soy pentecostal porque para mí Pentecostés es importante. Para mí Pentecostés es importante en la historia de la iglesia, para mí Pentecostés es importante en mi teología, para mí Pentecostés es mi historia. Entonces yo me denomino pentecostal porque pentecostal se llamó el movimiento que considera el Pentecostés de Hechos 2 importante. Entonces, esa es una respuesta coherente. Y yo, la verdad, honestamente, y hay gente que dice, no, pero que yo soy cristiano. Es que yo no estoy diciendo que yo no soy cristiano. Yo también, primeramente, antes que ser pentecostal, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro del punto histórico denominacional, yo soy pentecostal. Y ahí yo puedo decir tranquilamente, a mí no me cambia nadie, yo sigo siendo pentecostal. Ya, yo sigo siendo pentecostés, no es correcto. Yo sigo siendo pentecostal. Esa es la palabra correcta para adjudicarse al movimiento. Entonces, ya se me salió un poquito lo pentecostal. Ay, eso no tenemos que avergonzarnos, hermano. Yo tengo amigos de diferentes denominaciones. Yo les digo, mira, yo soy pentecostal y orgulloso. Quizás no somos un movimiento perfecto. Quizás tenemos errores, tenemos fallas. No hay que tapar el sol con un dedo, pero aquí me puso, digo, ya, aquí me quedo. El Espíritu Santo en el Pentecostés judío. Bueno, ya sabemos lo que pasa en Hechos 2. ¿Cuál es el significado de Pentecostés? La palabra quiere decir 50, número 50. Era el nombre que los judíos de habla griega le daban a la fiesta de la semana. Esta fiesta era el segundo de los 3 festivales principales de la cosecha y requería la asistencia de todos los judíos piadosos en el templo. La primera era la fiesta de los panes sin levadura y la tercera era la fiesta de las enramadas o tabernáculos. La fiesta del medio se llama la fiesta de la semana, porque venían una semana de semanas, 7 semanas, después de la fiesta de las primicias, cuando se merecía una de las gavillas de la mies recién segada frente al Señor. Pentecostés era la fiesta de cosecha que venía 50 días después de la Pascua. Porque recuerde, la cena del Señor, la última cena con sus discípulos, estaban celebrando ¿qué? La Pascua.
En el tiempo del Antiguo Testamento, la mayoría de los judíos no tenían una idea muy clara del simbolismo del día de Pentecostés. Más tarde, según indica el Talmud, y el Talmud es un libro de tradiciones rabínicas. Déjenme ver si tengo aquí algún diccionario, algo. Dice, el Talmud es el título para la codificación de la tradición oral judía. Los judíos creen que fue entregado oralmente por Dios a Moisés en el monte Sinai, o sea que no fue así, obviamente, ¿no? En realidad, parece ser la sabiduría colectiva de los maestros judíos a lo largo de los años. Hay dos versiones escritas diferentes del Talmud, el babilónico, que es el más corto, y el palestino, que no está terminado. Ya, sigamos. Comenzaron a observarlo como el día de conmemoración de la entrega de la ley en el monte Sinai. De este modo, esta fiesta llegó a ser celebrada dos cosas. La cosecha y la entrega de la ley en el Sinaí, ambas cosas con simbólica de la cosecha y de los frutos del Espíritu Santo de la nueva ley. Yo le digo desde ya, Pentecostés tiene mucho que ver con Sinaí. Hay mucho paralelismo, mucha teología que conectar, pero eso lo vamos a ver en el curso de teología del Nuevo Testamento que va a empezar, a ver, abril, en mayo. En mayo en mayo estaríamos terminando ya el curso Nuevo Testamento y ahí vamos a empezar el curso de teología del Nuevo Testamento y ese ya es un curso más avanzado y vamos a prepararnos para la gloria del Señor. Vamos a seguir aprendiendo. El tiempo de Pentecostés. ¿Por qué esperó el Espíritu Santo hasta Pentecostés para manifestarse? Es una buena pregunta. ¿Por qué no se manifestó antes? Quizás porque era necesario que se cumpliera primero la obra redentora de Cristo en su muerte, resurrección y ascensión. Cuando Cristo hubo cumplido con estas acciones redentoras, fundamentalmente, permítanme un momento que mi celular está cada rato vibrando y me está distrayendo. Ya dejen de mover. Bien, ambas, no me quedé, ya me perdieron. Cuando Cristo hubo cumplido con estas acciones redentoras fundamentales, entonces el poder redentor fue desatado en la vida de los seres humanos. Era necesario que el kairos, el tiempo, de la manifestación del poder redentor de Dios en Cristo se manifestara primero. Y luego fue seguido por el kairos de la manifestación del poder redentor de Dios a través del Espíritu. Así como Cristo se manifestó cuando fue cumplido el paso, el Espíritu se manifestó cuando llegó el día de Pentecostés. Eso significa que no fue derramado en cualquier tiempo, sino que en el tiempo preciso, en el Kairos, en el que Dios habla, en el que Dios había decidido cumplir su promesa de dotar a los seguidores de Jesús del poder necesario para cumplir la misión. Entonces, ¿cuál es la importancia de Pentecostés? Pentecostés es tan importante a la fe cristiana como la muerte y resurrección de Cristo. Si la obra de Cristo en la cruz y la tumba vacía constituyen el aspecto histórico de la redención, la manifestación del Espíritu Santo constituye el aspecto experiencial de la misma. Y no puede haber un aspecto sin el otro. Ambos van íntimamente relacionados y se dan sentido el uno al otro. Pentecostés representa el poder redentor de la cruz y de la resurrección, hecho real en la experiencia actual de los seres humanos. El Espíritu Santo no viene a tomar el lugar de un Cristo ausente, sino a hacer real en nosotros el Cristo vivo y presente. No se trata pues de plantear una disyuntiva entre Cristo o el Espíritu. No. Tampoco es que Cristo y el Espíritu Santo, sino Cristo conocido y manifestado por medio del Espíritu. Manifestaciones de Pentecostés en Hechos 2, el 1 al 4, Lucas apunta cuidadosamente la variedad, diversidad y carácter de estas manifestaciones. Todas ellas fueron señales tangibles y visibles del Espíritu invisible. Por un lado, el Espíritu se manifiesta como viento o aliento, lo cual simboliza el poder, como de una tempestad. Esta fue la señal audible de la presencia del Espíritu y el sonido debe de haber sido tremendo. Ya Jesús había utilizado esta imagen del viento para ilustrar el carácter del Espíritu cuando dijo, el viento sopla por donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Otra manifestación es como fuego. Esta señal fue visual y recuerda las palabras de Juan el Bautista.
Esto simboliza juicio. Esto simboliza juicio, purificación y el testimonio ardiente de los discípulos. El fuego indica la necesidad de que cada persona que quiere ser usada por Dios para la evangelización mundial experimente su poder, viva en su presencia y se caracterice por su santidad. La tercera manifestación fueron las diferentes lenguas. Esta señal fue oral. Revive las palabras de Jesús registradas en Juan 10, en Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Lleno del Espíritu Santo, los discípulos del aposento alto pudieron predicar una variedad de personas en sus propios idiomas al mismo tiempo. Cosa que Jesús pudo haber hacer durante su ministerio terrenal. Los efectos de Pentecostés. En Hechos 2, Lucas detalla que algunas de las manifestaciones sobrenaturales de la experiencia vivida, uno de los más llamativos fue el fenómeno de las lenguas. Los discípulos fueron capaces de hablar en otros idiomas y dialectos desconocidos para ellos, para comunicar el evangelio a la multitud de visitantes en Jerusalén en motivo de las fiestas. Ahora, usted no vaya a ponerse a discutir con el tema de la lengua acá, que no fueron lenguas terrenales, porque sí fueron, ¿ya? Y eso no es un argumento que vaya a derribar las lenguas angelicales o las lenguas de tribus indígenas, ¿ya? Entonces, no necesitamos ser antibíblicos para defender nuestras postulaciones. En Pentecostés, efectivamente, se habló en lenguas terrenales. Además, los discípulos contaron con un nuevo valor para hacer frente a su compromiso de proclamar el evangelio del reino. Ya no tuvieron miedo de las autoridades y con denuedo afirmaron su compromiso de fidelidad al Señor. Por otro lado, la llenura del Espíritu, sus efectos sobre los discípulos destacan la gracia puesta en operaciones por él. Esto quedó reflejado en dos acciones, que desde antes ha sido la clave de la vida del testimonio de la iglesia en el cumplimiento de su misión. La proclamación del evangelio del reino y el bautismo de los creyentes. El mensaje de Pentecostés. La síntesis del discurso de Pedro que Lucas presenta en Hechos 2, 14 y 40 representa el contenido de todo lo que del grupo de incipientes cristianos comunica, a la multitud reunida. En el mensaje de Pedro encontramos el evangelio en esencia. Pedro demuestra una nueva comprensión de Jesús que no había tenido antes durante el tiempo de su peregrinaje en el cielo. Es interesante destacar que Jesús es el centro del mensaje y no el Espíritu Santo. En el mensaje de Pedro hay 4 puntos principales. Los grandes días de los profetas prometieron por fin ha llegado. La nueva edad mesiánica ha amanecido. Según Pedro, las profecías se han cumplido en Jesús. Además, esta nueva edad ha venido mediante el mismo Jesús que fue crucificado, resucitado y exaltado. Por otro lado, este Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, y ya ha sido exaltado como Señor. Antes era el Cristo limitado, local, pero ahora ha sido levantado con señorío y poder universal. Finalmente, puesto que estas cosas son ciertas, los seres humanos deben arrepentirse, bautizarse y ser perdonados y recibir al Espíritu Santo. El bautismo simboliza el pasaje de un nuevo estado de perdón por causa del arrepentimiento. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Pentecostés? El Espíritu Santo llegó para morar a los creyentes de manera permanente y para llenar de poder y autoridad para cumplir con su misión en el mundo. De este modo, el Espíritu Santo comenzó la formación de un nuevo organismo, la Iglesia. Pentecostés marca el día del nacimiento histórico de la Iglesia cristiana. La presencia viva del Señor resucitado a través del Espíritu Santo, que otorgaba a sus seguidores el poder necesario para testificar de Él en todo el mundo. Eso es lo que constituye a la Iglesia. En Pentecostés se cumplieron las promesas de Dios a su pueblo y también se hicieron realidad las promesas de Jesús. Y los discípulos salieron al cumplimiento de la misión equipados con el Espíritu Santo. Desde Pentecostés en adelante, los seguidores de Jesús contaron con el poder sobrenatural del Espíritu Santo para cumplir con su misión, lo cual explica la efectividad sorprendente del testimonio cristiano. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana, una iglesia local? No vamos a hablar de toda la iglesia universal. No.
No vamos a decir que toda la iglesia universal está paralizada o algo así. Pero ¿por qué la iglesia local no está siendo efectiva, no está siendo efectiva en el cumplimiento de la misión? Sencillamente no estamos dependiendo del Espíritu Santo como debería de haber, quizás hay algunas impurezas en nuestra iglesia local, en nuestros líderes o en nosotros mismos. Vamos a echarle palo a todo lo demás. Entonces, esa es la importancia, hermano. Esta es la clave del éxito. Quiero un consejo de éxito eclesial, de crecimiento. Busquen al Señor con toda su iglesia. Yo no sé si alguien de mis alumnos actualmente es pastor o va a ser pastor, pero usted quiere conocer la clave para soportar las crisis, las divisiones, todos los problemas. Busquen al Espíritu Santo, humíllense al Espíritu Santo. No hay más, no hay más. Kenneth Latourette, el nombre más raro me pone el autor, dice lo siguiente: los discípulos, como otros hombres y cristianos de todos los siglos, continuaban siendo humanos. Sin embargo, en ellos hubo un poder, una vida que les vino por medio de Jesús, el cual obraba una transformación moral, ojo con eso, transformación moral, ética y espiritual. Aquel poder y aquella vida resultaron contagiosos. El relato de la operación de aquel poder y aquella vida en los siglos siguientes en la historia del cristianismo. Entonces, ejercicio, Pentecostés judío, completar información. Esto es un pequeño cuestionario que ahora que estoy pensando en necesitamos hacer nosotros examen. No hemos hecho examen. ¿Cuántas lecciones estamos? Ya vamos en capítulo 4. Ya vamos a empezar, creo yo, una nueva unidad. A ver, 2 capítulos más y ya empezamos una nueva unidad. Cuando terminemos esta unidad, la unidad 1, vamos a hacer un examen, ¿ya? Hacer un examen. Y le pido a todos que lo hagan, ¿ya? Entonces, nos quedamos hasta acá. El día miércoles vamos a estar estudiando los otros Pentecostés, el samaritano, el gentil y universal, ¿ya? Cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, usted me escribe a mi privado y ya sabe pues que estamos para servir. Esta semana no voy a dejar tareas de lectura colateral. La próxima semana sí voy a dejar lectura colateral, otras 30 páginas para leer del libro de Roger Stronstadt. Así que los que aún me deben su reporte, por favor, les pido que me manden su reporte. Les pido que se den el tiempo para leer. Eso no necesita ser largo el reporte, no necesita ser una página entera. Con 3, 4 líneas que usted me diga, me explique qué aprendió de lo que leyó, eso es importante. No le estoy pidiendo una tarea larga, solo le estoy pidiendo que lea el libro y me escriba lo que usted aprendió. ¿Amén? Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí quedamos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.